Entonces el día de hoy vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente el viernes de vasoactivos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los vasopresores. Pues teniendo en cuenta que estos van a ser agentes farmacológicos que se usan es para incrementar la tensión arterial por medio de la vasoconstricción, es decir, por el aumento de la resistencia vascular sistémica. Se van a indicar en los casos de los pacientes que se encuentran con hipotensión arterial y signos de hipoperfusión después de una reanimación hídrica fallida. Y pues la mayoría de estos agentes farmacológicos van a tener a la vez un potencial proarritmogénico porque no solamente van a tener efectos a nivel de los vasos, sino que también la mayoría van a tener efectos a nivel cardíacos. La primera de la que vamos a hablar es la norepinefrina, que es una catecolamina que se produce pues como producto de la hidrólisis de la dopamina. Es el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático y va a actuar a nivel adrenérgico tanto en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, pero su efecto predominante es el alfa, produciendo pues vasoconstricción por un aumento de la resistencia vascular periférica y también se ha visto pues que aumenta el flujo sanguíneo cerebral y coronario. Dada su actividad sobre los receptores beta 1, se ha visto que esta puede incrementar el consumo de oxígeno miocárdico y no va a tener una buena actividad beta 1 cuando hay una disfunción miocárdica severa. Entonces, en casos de los pacientes que además tengan una disfunción miocárdica asociada a la hipotensión, pues lo que recomendable es que usemos junto a la norepinefrina otro medicamento que haga la actividad inotrópica. Como ventaja, este medicamento lo podemos utilizar en pacientes que tengan taquicardia porque no va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, sino por el contrario, produce una bradicardia refleja por un reflejo vagal. Tiene pues la dosis indicada de 0.05 a 1 microgramo kilo minuto, máximo vamos a dar 2.5 microgramos kilo minuto. Su indicación es en pacientes que tengan choque con las resistencias vasculares sistémicas bajas o aquellos que tengan hipotensión arterial de otras etiologías. Siempre recordar que antes de utilizar este vasoconstrictor debemos tener una adecuada reanimación hídrica porque al generar esa vasoconstricción sin un adecuado volumen, pues podemos generar hipoperfusión, isquemia, necrosis, no solamente pues a nivel de la piel, que es como lo más evidente, sino también, por ejemplo, a nivel renal. Y estos medicamentos se recomiendan pues darlos por catéter venoso central, pero también vamos a ver ahorita otras indicaciones en que lo podríamos usar periférico, pero es principalmente porque puede dar también, si se extravasa, isquemia y necrosis local. El segundo vasopresor que vamos a ver es la vasopresina. Entonces tenemos que la hormona antidiurética es un péptido de 9 aminoácidos que se produce a nivel del hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior y que se libera en respuesta o a un aumento de la osmolaridad que sea detectada a nivel de los osmoreceptores hipotalámicos o cuando hay disminución del volumen plasmático o hipotensión detectado por los varioreceptores, ya sea a nivel de carotidio o en la aurícula izquierda o a nivel de la arteria pulmonar. Y esta hormona va a actuar a nivel de los receptores de vasopresina, que pueden ser el B1, el B2 o el B3. El receptor B1, pues van a ser receptores de membrana que están asociados también a una proteína G, pero estas van a estar ubicadas en el músculo liso vascular, ¿sí? Y al activarse van a generar una vasoconstricción bien potente y esto se da porque van a tener un efecto inhibitorio con respecto a la producción de AMP cíclico y de óxido nítrico a nivel de los vasos sanguíneos. Además, se ha visto que el funcionamiento o activación del receptor de vasopresina 1 también podría inducir una vasoconstricción, pero a nivel de la arteriola eferente, al contrario de lo que hace en la arteriola aferente, que produce una vasodilatación. Esto hace que haya una mayor perfusión renal y por tanto va a haber un aumento del filtrado glomerular y pues va a haber una mejor función renal. También se ha visto que estos receptores están en otros tejidos, como en la vejiga, en los miocitos cardíacos, las plaquetas, adipocitos, hepatocitos. Ya con respecto a los receptores de vasopresina 2,
Estos se encuentran principalmente a nivel de los túbulos colectores renales y son los responsables de que pues, el efecto de la hormona antidiurética de aumentar la reabsorción de agua y de sodio a nivel pues renal. Y eso lo logra mediante la activación del AMP cíclico, que a su vez va a activar la proteína quinasa, y esto va a favorecer que se dé la expresión de acuaporinas a nivel del túbulo colector y que se dé la reabsorción de agua y de sodio a este nivel. También se ha visto que pueden tener un efecto inmunomodulador porque estos receptores se encuentran también en células inmunes como en los linfocitos, también a nivel de los monocitos y los macrófagos, entonces pues podría tener también a ese nivel un efecto inmunomodulador, perdón. Y ya con respecto a los receptores de vasopresina 3, estos generan una estimulación del eje corticotrópico, entonces aumentan la producción de corticoides a nivel suprarrenal, entonces pues también tienen una función de sensibilización de los tejidos hacia la misma hormona antidiurética. Vamos a seguir las flechitas que veíamos también la vez pasada. Entonces, cuando se da la estimulación del receptor de la vasopresina 1, como veíamos, es un receptor de membrana unido a una proteína G. Esta va a estar unido a la proteína GQ11 y lo que pasa es que por medio de la proteína GQ11, esta va a tener va a producir un aumento del calcio intracelular a nivel de, pues, del citosol de la célula del músculo liso, mediado por el IP3, el inositol trifosfato, que va a generar, por los mismos mecanismos que veíamos la clase pasada, un aumento del calcio intracelular y por tanto pues la vasoconstricción a nivel de los vasos. Adicionalmente, este receptor, la vasopresina, también va a tener efectos sobre canales de receptores como el canal de potasio ATP, que lo que va a permitir es que dependiendo de la cantidad de vasopresina que haya, se pueda activar o no, y esto me va a permitir modular o pues mantener un adecuado tono vascular y pues por tanto de la tensión arterial. La vasopresina en sí, como medicamento, es un agente sintético que lo que hace es pues es un análogo de la hormona antidiurética, es un potente vasoconstrictor, va a actuar sinérgicamente con la norepinefrina, como veíamos la vasopresina también puede estimular la producción de la norepinefrina y su uso principalmente está dado en vasodilatación refractaria, es la segunda línea que tenemos de manejo ante un choque séptico que no ha pues ha tenido respuesta frente al primer vasopresor que utilicemos y tiene una ventaja y es que el efecto vasoconstrictor va a estar conservado incluso en pacientes que estén en condiciones de hipoxia o acidosis, que pues son la mayoría de los pacientes que van a estar en choque. El utilizarlo como segunda línea va a hacer que sea ahorrador de catecolaminas, entonces va a generar un mayor efecto vasoconstrictor con menores reacciones adversas secundarias al uso de catecolaminas, pero tenemos que tener en cuenta que al ser un vasoconstrictor tan potente, si lo usamos a dosis muy altas, podemos incluso afectar el gasto cardíaco. Entonces hay que saber, pues, tener una adecuada pues, modulación con las dosis. En el caso del choque vasodilatador, las dosis recomendadas son de 0.002 a 0.004 unidades kilo minuto y siempre guiar la dosificación o titulación de este medicamento teniendo en cuenta los signos de la perfusión de los tejidos, no solamente a nivel distal, sino también pues, renal, la diuresis, el balance hídrico del paciente, también pues la perfusión distal y tener en cuenta que las principales reacciones adversas del uso de este medicamento son alteraciones hepáticas, isquemia intestinal y también isquemia cutánea. Tenemos otro medicamento vasopresor que es la terlipresina. Este es un análogo sintético de la vasopresina, pero tiene una vida más larga y es más selectivo para el receptor de vasopresina 1. Se ha visto que a comparación de la vasopresina, va a generar una disminución en la frecuencia cardíaca del paciente, por lo que puede tener mayor efecto, pues, contrario al que quisiéramos con respecto al gasto cardíaco, y también se ha visto que produce alteraciones en el transporte y en el consumo de oxígeno a nivel de los cardiomiocitos. Entonces,
cuando se usa este medicamento, lo que se recomienda es que se utilice en conjunto con un inotrópico para contrarrestar esos efectos adversos. Sin embargo, también tiene otras reacciones adversas que son más frecuentes que con el uso de la vasopresina, que son la isquemia digital y del tracto gastrointestinal. Las dosis recomendadas son de 4 a 20 microgramos kilo hora y lo podríamos utilizar, o su indicación sería en caso de que tengamos un paciente shock séptico que sea refractario a las otras alternativas que ya pues hemos mencionado, porque se ha visto que a pesar de que tiene mayores reacciones adversas o efectos secundarios, no hay diferencias con respecto a los estudios que se han hecho de mortalidad en los pacientes con shock séptico. Contamos también con el azul de metileno. Este es un colorante de naturaleza orgánica que tiene múltiples funciones. También se conoce como cloruro de metiltionina. Se ha visto que a dosis bajas pues, va a acelerar la conversión de metahemoglobina a hemoglobina, por lo que pues, se utiliza en pacientes que tienen metahemoglobinemia. Pero también se ha visto que tiene un efecto inhibidor de la óxido nítrico sintasa, tanto endotelial como la óxido nítrico sintasa inducible, lo que hace que se bloquee la producción del GMP cíclico porque inhibe la enzima guanilato ciclasa. Entonces eso hace que pues haya un efecto contra, pues una menor producción de óxido nítrico y de GMP cíclico y por lo tanto va a generar vasoconstricción. También se ha visto que como ventajas disminuye la fuga vascular pulmonar, pues aumenta la presión arterial media y disminuye la necesidad de catecolaminas. Su principal indicación es en lo que hemos estudiado, es en choque séptico, y la dosis de carga es de 2 miligramos kilo en 30 a 60 minutos y se continúa con una infusión de 4 a 6 miligramos kilo cada 4 a 6 horas. Sin embargo, pues aparte del shock séptico, se han hecho varias revisiones en la literatura en las que se ha visto casos reportados en los que se usa el azul de metileno en pacientes que también tienen choque anafiláctico, viendo que en el choque anafiláctico también hay un aumento en la producción de óxido nítrico y GMP cíclico que hacen pues que se genere toda esa vasoplejía. Por lo tanto, el azul de metileno también ha tenido una respuesta pues benéfica en estos pacientes, entonces la indicación en general va a ser en choque distributivo. Como hemos visto, pues las características contráctiles tanto de los miocitos como del músculo liso vascular dependen de muchos factores relacionados. Entonces vamos a hablar de otros agentes importantes en el manejo de los vasoactivos en los pacientes en choque. Pues Surviving Sepsis recomienda el uso de esteroides después de la reanimación hídrica y del uso de vasoactivos pues no se alcanza a restaurar la estabilidad hemodinámica. Se ha visto que los esteroides en los pacientes que tienen choque disminuyen la recaptación de la noradrenalina, aumentan la disponibilidad de calcio, favorecen la contractilidad cardíaca y la vasoconstrucción, además de que pueden modular la fuga capilar, inhiben la producción de prostaciclina y de óxido nítrico con aumento, por tanto, pues del tono vascular, y también se ha visto que aumenta la disponibilidad de receptores beta-adrenérgicos a nivel de la membrana, pues ya que veamos que estos se desensibilizan y se pueden pues como internalizar. Sin embargo, pues cuando ya los vayamos a utilizar, es importante tener en cuenta las reacciones adversas que pueden generar, como la hiperglicemia, la debilidad neuromuscular y las infecciones, pues estar muy atentos a estas reacciones en nuestros pacientes. La administración exógena de calcio en pacientes que tienen hipotensión arterial refractaria también puede jugar un rol muy importante, como hablábamos, sobre todo en pediatría, por lo que decíamos que el retículo sarcoplásmico de los niños pequeños va a ser más inmaduro y por lo tanto no puede como sacar todas esas espigas de calcio de las que hablábamos, entonces ellos van a tener mayor uso del calcio extracelular que nosotros, pues los más grandes o adultos. Entonces se ha visto que el administrar el calcio va a tener un efecto en el aumento de la vasoconstricción y de la contractilidad cardíaca. Y puede ser una alternativa pues en el caso de que necesitemos pues vasoactivos. Si no lo usamos netamente como un vasoactivo, por lo menos debemos garantizar que un paciente que esté en choque mínimo tenga unos niveles normales de calcio. ¿Listo? En adultos se ha reportado en los estudios que el solo uso de calcio puede aumentar hasta en 20% la presión arterial media, es decir, que él solito ya es un vasoactivo. ¿Listo?
lo que hablábamos la clase pasada, realmente lo que yo encontré es que recomendaban hoy en día más utilizar gluconato de calcio frente al cloruro de calcio, porque generaba el cloruro de calcio mayores reacciones adversas, podía aumentar la acidosis por el uso de cloro y generaba mayor extravasación que el gluconato de calcio. Y como pues veíamos que todos los medicamentos que aumentan el calcio pueden generar arritmias, pues el usar calcio puede generar arritmias y adicionalmente también puede dar contracturas musculares e incluso muerte celular. Otro agente que puede jugar un rol muy importante en el momento pues, del uso de los vasoactivos o requerimiento de los vasoactivos es la tiamina, que es una vitamina hidrosoluble no sintetizada en humanos, pero es muy importante porque es cofactor de enzimas que se encuentran relacionadas tanto con el metabolismo de carbohidratos como con la producción pues, de energía. Entonces, si tenemos un déficit de tiamina, vamos a tener una alteración en la respiración aerobia y por lo tanto pues va a entrar todo el metabolismo anaerobio a jugar un rol más importante y se va a producir acidosis láctica que pues empeoraría la condición del paciente. Entonces, ¿cuándo la vamos a utilizar o para qué? Para mejorar el metabolismo aerobio y mantener un estado adecuado de reducción de radicales libres en nuestros pacientes con choque. También se ha estudiado la vitamina C, que es una vitamina hidrosoluble que es esencial para la homeostasis, es el principal antioxidante corporal y se ha visto que interviene también en la quimiotaxis de neutrófilos, en la proliferación de linfocitos y en la actividad de las natural killers. Es además de todo el efecto inmunomodulador que conocemos, es un cofactor en la síntesis de norepinefrina y de vasopresina, entonces aquí el rol tan importante en un paciente que podría estar requiriendo uso de vasoactivo. Entonces lo vamos a utilizar principalmente para disminuir el estado inflamatorio, para atenuar la disfunción orgánica de los pacientes en choque y para mejorar su estado hemodinámico porque pues va a aumentar la producción de catecolaminas y vasopresina. Por último, las consideraciones que debemos tener en cuenta cuando tenemos un paciente en el que vamos a utilizar estos medicamentos, pues antes de iniciar los vasoactivos, como hemos dicho durante toda la charla, es muy importante que conozcamos los mecanismos de acción de estos fármacos y de esa manera, dependiendo de la patología o la fisiopatología de lo que tenga mi paciente, voy a saber qué agente le tengo que poner. Entonces, lo que necesito es que me aumente la tensión arterial, que me aumente el inotropismo, o necesito ambas, pero más de una cosa que la otra. Entonces, dependiendo de lo que yo necesito ponerle a mi paciente, pues voy a saber cuál elegir, ¿sí? Aquí, pues, yo me tomé el atrevimiento de hacer mi propio como esquema de indicaciones de en qué choque, así de manera práctica, voy a requerir qué primera línea, ¿listo? Entonces, la primera línea de los pacientes que tienen choque con una resistencia vascular sistémica elevada, pediatría, ¿no? Va a ser epinefrina. Y si tengo un choque que tiene una resistencia vascular sistémica disminuida, mi primera línea va a ser norepinefrina. Pero si tengo un choque con resistencia vascular sistémica disminuida y es de origen anafiláctico, la primera línea ya no va a ser norepinefrina, sino epinefrina. Si tengo un paciente que está en acidosis o que tiene además hipertensión pulmonar, le voy a adicionar milrinone. ¿Por qué? Porque el milrinone, acuérdense que sí va a conservar sus características inotrópicas a pesar de que el paciente esté en acidosis y además es un vasodilatador pulmonar. ¿Cuál es la segunda línea en caso de que tenga un paciente con choque y una resistencia vascular sistémica disminuida y la norepinefrina no sea suficiente? Lo acabamos de ver, la vasopresina. Y si es un choque cardiogénico, los principales inotrópicos con los que voy a contar son milrinone, dobutamina y el leocimendal. Dependiendo pues de las características que tenga el paciente, voy a escoger uno o el otro. ¿Listo? Recordemos también que pues estos medicamentos pueden producir muchos efectos secundarios y reacciones adversas, entonces siempre que los vayamos a utilizar, el paciente tiene que tener una monitorización continua de la tensión arterial, frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y también tenemos que hacer una monitorización continua nosotros como médicos del estado de perfusión del paciente. Adicionalmente, pues veíamos que estos agentes van a tener efectos beta 1 que pueden aumentar el consumo de oxígeno en estos pacientes y por lo tanto tenemos que hacer un adecuado seguimiento de la saturación del paciente, de los gases arteriales, del lactato y además brindar un adecuado aporte o suministro de oxígeno porque pues estos pacientes van a tener
requerimiento aumentado a pesar de que pues tengan una adecuada saturación. ¿Listo? Se deben pasar estos agentes por accesos vasculares centrales, intraóseos o por accesos periféricos, pero que sean grandes. ¿Y qué vamos a definir como acceso periférico grande? Aquellos que están en la vena basílica, cefálica, en la femoral, la yugular sea interna o externa, o en la subclavia. ¿Listo? Nunca lo vamos a utilizar por vía periférica que sea en manos o en los pies, pues porque vamos a generar isquemia o necrosis. Y en caso de que se usen los brazos, ya sea en la basílica o en la cefálica, tiene que pasarse mucho más diluido y no se puede pasar por más de 4 horas por la misma vena. ¿Listo? Recordar que es muy importante que en estos pacientes garanticemos una adecuada reanimación hídrica, porque si no hay un adecuado estado de volemia, vamos a generar mayor compromiso pues de la perfusión tisular y de los órganos, y además debemos corregir pues todas las alteraciones metabólicas y electrolitos en estos pacientes, porque si tenemos trastornos electrolitos o metabólicos, pues estos agentes no van a tener un adecuado funcionamiento, y además porque podemos generar mayor riesgo de arritmias. ¿Listo? Entre la monitorización también debemos incluir la toma de la glucometría, porque como veíamos, pues muchos de estos agentes, el efecto adverso va a ser hiperglicemia, y porque los niveles de glucosa van a ser esenciales pues para poder mantener una adecuada contractilidad, ya sea cardíaca o de los vasos sanguíneos. Y por último, también en la monitorización debemos incluir el balance hídrico y la diuresis, no solamente para ver el estado de volemia de mi paciente, sino también para saber cómo está la perfusión pues renal sobre todo. ¿Listo? Ya para concluir, entonces traigo pues 3 conclusiones grandes, y una es que es crucial que identifiquemos cuando un paciente tiene una disminución del gasto cardíaco, que entendamos la fisiopatología del choque y así podamos dar un manejo óptimo. Segundo, recordar que los inotrópicos son un soporte temporal, que lo que tenemos que buscar es la causa real del choque y resolverla, y que debemos tener en cuenta no solamente el mecanismo de acción de estos medicamentos vasoactivos, sino que también tenemos que tener en cuenta otros aspectos fundamentales en el manejo para poder mejorar el gasto cardíaco del paciente, como son la volemia, los electrolitos, el estado ácido-base, entre todas las otras características que vimos durante la charla. ¿Listo? Sí. Señor, ¿me devuelvo a dónde? Ah, la última. Esa es una superación general que es muy importante, está muy bien explicado. Monitorización continua, invasiva, no invasiva. Hoy en día la ecografía de urgencias, todo, el ciclo, el índice de choque, de manocarpillar, índice de perfusión, la monitorización, todo está perfecto. Entonces, vamos a hacer un retorno, discutir procesos vasculares, inclusión clausurada, pues la gente tiene que familiarizar con eso, entonces, y de rescate marginal, en un ciclo de variada posibilidad de un catéter central. Yo siempre les sugiero una de las yugulares, las yugulares son relativamente fáciles de coger y poder explicar todo, está perfecto. Mantener la voluntad adecuada, pues necesita la monitorización, el examen físico, estar haciendo, caminando adecuadamente, corregir las metabólicas y electrolíticas, pero por supuesto, siempre tener en cuenta todas las metabólicas, no solamente glucometría, calcio, rojo, pH, todas esas cosas. Y voy a estudiar hoy la importancia de vitamina
una serie que anima, pues, que cada vez coge mucho más importancia y hacen parte de los comentarios que llaman del choque. Balance de liquidez, por supuesto. Ahí hay monitorización y no vemos seguimiento de laboratorio. Entonces, por ejemplo, un laboratorio debería tener una monitoría de datos sérico de gases continua, muy continuo, pues cada hora, cada 2 horas, tomar datos sérico de gases continua. Ideal, tomar gases arteriales y venenosos, es ideal para poder uno mirar a ver cómo está la situación visual de oxígeno, por ejemplo, la semana pasada, cómo están consumiendo los tejidos. Y ahí todo el centro de ese gráfico siempre habría que colocar algo, es qué tipo de choque estoy manejando yo, porque todos los choques como el lado no me manejan igual. ¿Qué tipo de choque? ¿Sí? Porque no todos se van a manejar igual. Entonces siempre se hace énfasis igual. Entonces es como que es el más común. Entonces, si estuviéramos hablando del séptico, ¿qué faltaría ahí? El antibiótico y el esteroide. ¿Perdón? El antibiótico y el esteroide. Entonces, uno, identificar el foco, erradicar el foco, porque no es decir, una peritonitis, no, intraminferal, ¿cierto? 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 No es decir que tiene una necrosis de hormiga, no, hay que ir a debilidad. ¿Sí? No tiene una neumonía tabical complicada, ponga el antibiótico y espere a ver qué pasa, no, hay que una neumonía tabical, hay que hacer una toracostomía. Entonces, identificar el foco, erradicar el foco y muy precozmente arreglar antibióticos. Porque todo esto funciona muy bien, ¿cierto? Pero si usted no da antibiótico, no erradica el foco, pero usted no va a hacer nada. Pero si fuera infeccioso, depende mucho de qué tipo de choque estoy. Como se puso en en el gráfico anterior, lo que ya no quitemos es si el choque es anafiláctico, pues probablemente no necesita tantas cosas, sino más infusión de adrenalina. ¿Sí? Pregunta respecto a este grafiquito. Y recordar lo que dije Carlos presidente la semana pasada, ¿no? El balance de líquidos, por eso hablamos de líquidos, ¿no? Los ciclos de líquidos y que líquidos, ¿sí? Cristalones desbalanceados. Que lo ideal, doctor, es plasma light, ni siquiera el Carlos, plasma light es el ideal. Y lo hay en todas partes, lo hay. Entonces, aquí en el hospital no quieren ustedes, hay que usarlo, ¿sí? Había entrado un poquito en taquicordia, como llaman eso, pero ya bastante de que llegaba a final de enero. Pero ustedes por la receta se tiene siempre hecho de siempre. ¿Qué más? ¿Qué más nos mandan ahí? Que eso tiene tiempo, ¿no? Y los tiempos, y por eso es la importancia de la campaña de supervivencia de sepsis. Porque esto es literal, casi como para arrancar, ¿cierto? Porque yo ya vi, se acaba de decir, ¿cierto? Que no aparecen acá el uso de otras estrategias, ¿cierto? O sea, los vasoactivos, los vasopresores, pues. Pero esto es lo general, ¿cierto? Esto es lo general. Y ya cuando esto no funciona, entonces tengo que ponerle lo que uno llama los venenos, ¿no? Pero entonces usted la vez anterior, eso que usted se inventa ahí es útil, pero pues tiene sus riesgos. Porque si usted le pone a un choque con resistencia celular sistémica y inmunidad no le tiene fina, ¿cierto? Eso está muy bien, hay que ponerle un norepinefrina. Pero recuerde que este paciente, usted mismo lo está diciendo, está acá en un choque. Y el choque no solamente es que es hipotensión, sino que el corazón también está comprometido. ¿Sí? Ahora, está con aumento de peso cardíaco, consumo de miocardio,
tiene que apoyarlo. Entonces uno le puede cerrar las resistencias y dejar un corazón que ya viene trabajando, tratando de compensar eso. Usted le cierra la resistencia de qué va a hacer. El pobre corazón va a tener que ir a pelear contra una resistencia más aumentada. Entonces siempre esto es un juego. Un juego es, hay que ir a una terapia siempre combinada, no puedes colocar una sola. ¿Sí? Entonces hay que pensar que con el dobutamina o bisfenol, ¿cierto? Sí. Es que en mi esquema mental, pues, o sea, sí, exacto, es un juego. Es que depende. Ajá. O sea, si digamos, si ya tengo que está incluido ya una disfunción miocárdica, pues. Si fuera puro cardiogénico, es puro corazón. ¿Sí? Y si es puro corazón, pues depende ya de la citosis. Sería el dobutamina primero o bilirrubinol. Y ya el último, pues, lo secundario. Pero dobutamina no lo podemos desechar todavía, porque dobutamina sigue teniendo un rol muy importante, problemas que aumenta el consumo cardiovascular un poquito. Pero todos, o sea, todos los medicamentos, muchachos, son venenos, ¿no? Todos son venenos. Ninguno está exento de efectos adversos. Y lo otro es el inicio, cuando yo voy a ir colocando, o sea, las primeras que hablaste, la primera que hablaste, la norepinefrina. Entonces uno arranca con norepinefrina en jóvenes, doctores, y uno no llega hasta 12 de un microgramo por minuto. Antiguamente eso es lo que se hacía, ¿cierto? Entonces uno para cerrar las resistencias arrancaba la norepinefrina y le llevaba al tope. Cuando usted está al tope es que usted ya agarró todas las resistencias. Si usted ya llega al tope, usted ya sabe que eso no le va a funcionar. Entonces, antiguamente esperábamos para llegar al tope para arrancar otro. Hoy en día ya sabemos que cuando vamos en punto 5 y probamos kilómetros de norepinefrina, usted ya no tiene que arrancar vasopresina. ¿Sí? Le tiene que arrancar vasopresina muy precozmente y van y se quedan las dos, y es preferible dejar la norepinefrina en punto 0,5 microgramos por minuto y empezar la vasopresina desde 2 hasta 4 miliunidades, ¿sí? Por kilo, porque en el fondo la vasopresina tiene menos efectos deleterios que la norepinefrina. Muy buena, pero pues, cierra demasiado las resistencias y acaba con los riñones facilitos. Bueno, ¿qué más? Y antiguamente darle el óxido, el azul de metileno, a mí me encanta el azul de metileno, lo estamos usando cada vez más. Este azul de metileno se resolvió hace mucho rato y el efecto básicamente es que inhibe, ¿sí?, el óxido nítrico. Acuérdense que el choque séptico, pero esto es para choque séptico, o este no es para otros tipos de choques, es donde hay óxido nítrico al piso liberado por, sí, la producción de la óxido nítrico sintetasa. Entonces, al bloquearlo, pues, no hay vasodilatación por la producción de óxido nítrico, entonces se sostiene. Yo el año pasado usé unos 6, 7 pelados de azul de metileno, los pone, con ellos hay que advertir a los papás que ponen verde, ¿sí? Por los pulmones, se vuelven verdes, horribles, ponen un color horrible, ¿sí? Pero eso se va metabolizando y se va bien. O sea, eso funciona muy bien, pero también es lo mismo. Nosotros dejamos azul de metileno entre los estudios, ustedes revisan los estudios y dicen que no sirve para nada, que todas se mueren. ¿Pero por qué? Porque se jalfina. Estaba el paciente en la inmunda. Si un día ve que vean con norepinefrina boleada, vasopresina al piso, pues arranque el azul de metileno. ¿Sí? Bueno, ¿qué más de eso? Y la terlipresina la usan muy poco, pero y dentro de uno de los niños que utiliza terlipresina, que la vida media es muy buena y por eso se pone hasta en bolo, no necesita colocarse en infusión como dice ahí.
sino que por la vía media tan larga, uno lo puede colocar en bolos cada 6 horas. El riesgo de esta termopresión que funciona también de una forma espectacular es las isquemias del tracto gastrointestinal. A unos pelados que se le rompió el intestino. Pero es el desespero uno de tratar de salvar pues, un pelado o un paciente que está muriendo. Eso no es vasopresor. El vasopresor por excelencia, como dijo la doctora, es la epinefrina. En todas partes de Colombia y del universo hay epinefrina. Y lo que alguna vez me dijo a mí uno de nuestros maestros grandes de la campaña de supervivencia y sepsis, el doctor Joseph Carcillo de Pino, alguna vez me dejó pues aburrido, porque yo le dije, profe, ¿y qué? Lo que dijo la doctora, hay que ponerse por un acceso vascular, de cerebral, entonces llegó y me dijo, bueno, por la vena periférica. La vena periférica, ¿cómo? Igual se le va a morir algo, usted no le haga nada, pues. Entonces, usted no tiene nada más. Lo ideal por eso es una infusión intraósea, ¿cierto? Porque la infusión intraósea, por ahí usted puede colocar absolutamente todas las variables. ¿Listo? Hice otras preguntas. Por los estudiantes, bueno, todos son estudiantes, unos viejitos y otros. ¿No? Ayer a las 8 de la mañana un niño de 11 años se murió con una cirrosis allá en la UCI de 3 años. Y ya tenía una epinefrina, que no la sorpresina, entonces que murió con una zona de electrolito. Potasio y fósforo en el suelo, una de las adecuadamente. Entonces, se murió con full, norepi, full, vasopresina. Y nadie pensando en los electrolitos. Y potasio en el suelo. Entonces, cuando uno dice elementos larconianos, parece una ridiculez y todo el mundo se burla y todo el mundo cree que lo más importante es la telecresina, ¿sí? Pero si eso no tiene calcio, ¿Cómo va a funcionar? no te va a funcionar. Pues. O sea, sí. Profe, pero es que ya tiene norepi, ajá, sí, o sea, potasio. Idealmente debe ser cada 2 horas por lo menos. Cada hora, cada 2 horas. Entonces necesitas una línea arterial. Pero no se lo pusimos. O sea, cuando usted le habla de un lactato, cada 24 horas no es para nada. O sea, ni siquiera tome, no sirve para nada. Un lactato no sirve, es más, confunde. No me toman eso, se lo va a tomar seriado, cada 2, cada 4 horas de seguimiento. Pero lactato y gases arteriales, excepto el qué, pues eso es la meta, no vamos a hablar de gases, ¿no? Muchas cositas de gases, ¿está programado? Sí, ¿Ya creo? Ah, bueno. Yo creo que la temperatura de gases. en la jornada. En las jornadas. ¿Cuánto es? 15, 22. 22 y. De Bueno. conocer el lactato y vamos hablando de la perfusión de algún grado especial o Entonces se va tumbando dramáticamente, usted logra la perfusión. Pero de verdad, muchachos, que la ecografía en esto cada vez pone más importancia. Yo sé que se vuelve un cansón, mamón y todo, pero es que ustedes son generación de ecografía. Cuando la estén haciendo, se van a acordar de mí, ese viejito chuchumeco que está, que odia con eso, pero se van a dar cuenta de la utilidad en todas las áreas de ecografía, llegó para quedarse.